Bueno, nos ponemos aquí muy cómodas, porque vamos a conversar largo y tendido durante los siguientes minutos con una mujer, una doctora, la doctora Esther Altaus, psiquiatra, terapeuta familiar, que además es coordinadora de la Clínica de Enfermedades Crónicas y Familia del ILEFT. Y vamos a hablar de un tema que nos compete a todas las familias mexicanas. Antes, después, en algún momento de la historia de nuestras familias, nos vamos a encontrar con que la enfermedad llega a casa. Las reacciones son múltiples, pero algunas requieren de apoyo profesional. Por eso es maravilloso que la doctora Esther Altaus haya accedido a platicar con nosotras. Muchísimas gracias, Esther, por estar con nosotras. Bienvenida, un abrazo cariñoso. Hola, Pati, muy contenta, muy agradecida también de la invitación. Es encantador estar acá en el programa con ustedes y con todos. Gracias. Muchas gracias, Esther. Cuéntame, ¿qué nos pasa cuando llega la enfermedad a casa? ¿Qué sucede? ¿Por qué de momento sentimos como que todo se pone de cabeza? Todo se pone de cabeza, Pati. Este es el tema. Lo que pasa es que cuando pensamos o escuchamos de la enfermedad, es como casi reflejo pensar en la persona que se enferma, en la persona que padece X, Y, Z enfermedad. Lo que a veces no pensamos en el momento es que cuando llega la enfermedad, un visitante nunca invitado, pero sí y que requiere atención muy específica, la conmoción es para toda la familia, que queda entonces en segundo plano, aunque todo lo que está viviendo es absolutamente primer plano, porque para todos los miembros de la familia quedan conmocionados, porque la llegada los requerimientos que ahora la enfermedad presenta a través de la persona que tiene la enfermedad hace que la atención se centre, porque es necesario y porque la atención médica al padecimiento es eventual, es lo principal. Pero la familia, ¿qué pasa con la familia? Claro, ¿qué Porque toda pasa? está descentrada. Eso tiene mucho que ver con, según el rol de la persona que se ha enfermado. Esa persona queda como sustraída y necesita hacer frente urgente al padecimiento. Pero ¿qué pasa con toda la familia en ese descentramiento? Según cuál sea la función de la persona que ahora tiene que ocuparse centralmente del padecimiento, ¿quién va a cubrir esa función? Esto también tiene muchísimo que ver con cuál sea la etapa del ciclo Claro, vital que atraviesa esa familia claro. y la persona que se enferma. Ujú. Pero es que ese rol tiene que ser cubierto por otros. Si es una familia con niños chicos y el padecimiento lo tiene, vamos a poner por un ejemplo, alguno o padre o madre de familia, Sí. ¿quién va a ocuparse de los niños o del adolescente o los demás? Entonces es necesario, otro tiene que cubrir esa función. Ujú. ¿Qué pasa con quien tiene que acompañar a la persona? También toda la familia entra en un mundo hasta entonces desconocido, que es el ambiente justamente de atención primaria de la enfermedad, hospital, médicos, Claro. tratamientos, quimioterapias, lo que Oye, sea. oye, Esther, pero ¿qué pasa cuando el que se enferma es la persona mayor? La persona mayor que a veces es cuidador, a veces es el que cuida a los nietos, va por los niños, va al banco, a lo mejor es ese cuidador, o cuando ese adulto, esa persona mayor es el protagonista de la enfermedad. Pues entonces saber quién cubre esas funciones que antes, justamente, fíjate, y ahora con respecto a la pandemia, Sí. investigadores acá de México han hecho una interesantísima investigación sobre el rol de las personas mayores en la familia durante la pandemia, y vieras que es justamente han ocupado el rol de cuidador primario, porque justamente a veces son los únicos que tienen estabilidad económica por estar pensionados. Cuando Exactamente.
circunstancia se ha hecho una debacle en toda la familia, incluso han perdido trabajos, ingresos y demás. Ahora, si esa persona central se enferma, ¿quién va a ser quien lo acompañe? Porque tiene de vuelta, digo, ese mundo desconocido del hospital y demás, la atención que requiere. Además, eso, quien sea el cuidador, también requiere el cuidado del cuidador, es también una forma de cuidar al adulto mayor que se ha enfermado, Claro. porque tendría que Ujú. ver cómo se reparte esa función de cuidador, ¿verdad? Ahora, también la persona mayor en casa tiene una experiencia. Esa abuela, ese abuelo ya también sobrevivieron a muchas enfermedades, desde una diarrea, una gripa, a lo mejor una bronquitis, una infección intestinal. También podríamos, otra faceta de la lectura es ver la experiencia de la persona mayor y su aportación a la familia. ¿Cómo ves eso, Esa Esther? es fundamental. Y aquí una como recomendación, porque ese conocimiento es de toda la experiencia de vida. Muchas veces las nuevas generaciones tienen otros principios, otras creencias, otra Sí, información, y entonces a lo mejor hacen a un lado la muy vivida, sentida y profunda experiencia que tiene el adulto mayor, que a lo ajá, mejor es justamente cuando que está fuera del rango de los últimos avances, pero son los avances que han servido durante toda la vida, con el que claro. han criado hijos, nietos y a veces hasta bisnietos. A ver, esa receta básica para qué hacer con el dolorcito alcohólico del bebé Ajá. es fundamental. Cómo atenderla, cómo recibirla también con cariño, con respeto, con cuidado, aunque también haya la información de último momento suministrada por quien sea el operador en ese momento, pero cómo respetar esa tradición y ese conocimiento transmitido por la experiencia, ¿verdad? Eso que tenemos que reconocerla, tenemos que reconocerla. Y me quedo pensando también, tú decías la ayuda para el cólico del bebé, del recién nacido, etcétera, pero ¿sabes qué? Muchos han sobrevivido a enfermedades mayores, cánceres, pueden entender lo que pasa con tu cuerpo con una quimio, con una radioterapia, quimioterapia, perdón, pueden ayudarte incluso a hablar de la muerte, porque Pues las muertes que se van acumulando a lo largo de la vida, las pérdidas de seres queridos, los abuelos, las abuelas, en este caso en el contexto familiar, son grandes aportadores y su experiencia también nos podría servir hasta para la muerte. ¿Cómo ves nos eso, sirve, Esther? nos sirve y es fundamental porque es que además ese sistema de creencias es transgeneracional. Exacto. Aún los jóvenes más jóvenes, los niños, tienen algún concepto que está transmitido de generación en generación. Es importante reconocer que lo tenemos. Muchas veces eso ocurre, que uno cree estar solamente con la información reciente y no reconocemos que estamos entrelazados en la transmisión transgeneracional. Que claro que los adultos mayores, un abuelo puede ser el mayor consuelo que sienten los niños pequeños. Ay, sí. Eso es fundamentalísimo y además Ujú. reconocerlo con cariño, con respeto, respetando la dignidad del que tiene la experiencia de vida. La experiencia de vida no viene en cápsulas, viene de vivir. ¿Mm? No, ¿cómo nos estás diciendo no viene en cápsulas, no la podemos comprar en cualquier farmacia? No, es una experiencia de vida, ¿no? Oye, Esther, me gustaría que para las personas, a las familias, que en este momento tenemos un enfermo en casa, algunos ya lo tuvimos, otros lo vamos a tener. Esta crisis, esta pandemia, nos pone a todos en riesgo potencial. Sí, Dime, así es. qué deberíamos tomar en cuenta, Esther? Dame 3 ideas para que, llegado el caso, podamos enfrentar esta crisis con mayor claridad y con positividad y esperanza, ¿no? Bueno, para empezar eso, darnos cuenta de que todos vamos a ser afectados aunque uno padezca la enfermedad.
Entonces, hacer ahí esa unión de sostén, de apoyo, de también reconocer la conmoción de que uno no está con el mayor grado de lucidez, que también se vale sentir miedo, sentir desconcierto, la incertidumbre nos está atravesando a todos, nos hace vacilar, nos hace un día decir una cosa, otro día decir otra. Tener tolerancia para esa situación no es algo que estemos haciendo a propósito o con mala intención. Nos está desorientando, el estado de desorientación, de la ambivalencia, un día decir una cosa y otro día decir otra, es lo que nos está pasando. Entonces, tratar de ver si podemos aumentar un poquito el grado de tolerancia, porque eso es lo que nos está pasando. Apoyarnos, expresar las emociones, no tener miedo a llorar, a decir que que estamos tristes, que estamos asustados, porque tragarse la emoción es llevar otra carga más encima. Entonces, ser tolerantes, permitirnos sentir y expresar lo que nos está pasando es lo que más puedo recomendar. Ay, qué bueno, nos liberas, porque a veces esos sentimientos de hoy digo una cosa, mañana otra, no, mejor sí, me contradigo, es como parte de la crisis. Qué bueno que lo señalas. Finalmente, los últimos segunditos, Esther, quisiera que me dijeras si el ILEF, el Instituto Latinoamericano de Estudios en Familia, nos puede ayudar a las familias cuando estamos en estas crisis. Sí, 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 justamente en eso estamos desde que el comienzo de la pandemia dando apoyo a las familias, armando grupos también, por ejemplo, de personas en duelo, porque lamentablemente sí, como tú bien dices, además todos padecemos pérdidas Sí, permanentemente. claro, No claro. es solamente la pérdida por muerte, la pérdida a veces de la vivienda, del entorno, el aislamiento nos produce esa tristeza, esa depresión. Entonces, sí, el ILEF tiene una clínica absolutamente disponible y abierta para todos los llamados. Espero que puedan pasar la página y el número telefónico. Ahí está. Atendemos diariamente a todas las personas que se dirijan y sí insto a que lo hagan. No piensen que eso es un signo de debilidad. Al contrario, es aumentar la fortaleza, el tener el apoyo necesario para que todos nuestros recursos y resiliencia salgan a flote. Pueden ser escuchados, cualquiera sea la preocupación o la duda o la inquietud que presente. Ahí estaremos, Esther Altaus. Te agradezco muchísimo, muchísimo tu atención, tu tiempo. Un abrazo cariñoso y hasta la próxima para que participes en nuestro programa. Gracias. Gracias.